Bienvenidos a esta exploración de ideas financieras. Hoy nos vamos a sumergir en los conceptos clave de unos extractos que nos han llegado del libro Padre Rico, Padre Pobre, en su edición, la actualizada. Ajá. El objetivo es destilar un poco las ideas centrales sobre la mentalidad financiera, entender esas diferencias que plantea el texto entre cómo los ricos y, otras clases manejan el dinero. Sí. ¿Y por qué insiste tanto en la importancia de la educación financiera? Y para empezar, una idea que parece, central en estos fragmentos, esa distinción entre trabajar por dinero y conseguir que el dinero trabaje para uno. Vale, vamos a desgranar esto. Precisamente. El autor articula gran parte de su mensaje a través de esa figura de los dos padres. Tenemos al padre biológico, al que llama padre pobre, ¿Sí? un hombre con estudios, buen sueldo, pero que, según cuenta el texto, vivía con ciertos apuros económicos. ¿Ya? Y luego está el padre de su amigo Mike, el padre rico, que era un empresario con una filosofía financiera pues muy diferente. Claro. La tesis principal que recorre estos fragmentos es justo esa. Las clases media y baja, según esta visión, están como atrapadas trabajando por un sueldo. Mientras que los ricos, pues, han aprendido a generar ingresos pasivos, a hacer que el dinero genere más dinero. El libro defiende que esto se debe a un tipo de conocimiento financiero que, no suele enseñarse en la escuela tradicional. Y ahí entra un concepto potente que resalta el texto. El dinero da poder, sí, pero la educación financiera da más poder. ¿Cómo desarrolla esa idea? A ver, la perspectiva del libro es que el dinero es transitorio, ¿sabes? Puede ir y venir. Claro. Pero si uno comprende cómo funciona el sistema financiero, cómo se mueve el dinero, pues tiene la capacidad de construir riqueza de forma sostenible. No es solo cuestión de actitud positiva, que también la menciona, sino de entender la mecánica, las reglas del juego del dinero, digamos. Entendido. Y el texto parece sugerir que esta falta de educación financiera puede crear ciclos difíciles de romper, ¿verdad? Menciona que los consejos financieros que recibimos en casa son cruciales. Exacto. Plantea que si los padres tienen dificultades o simplemente desconocimiento financiero, pues es probable que no transmitan esas herramientas a sus hijos. Ya. El ejemplo que da es el del padre pobre aconsejando estudia mucho para conseguir un buen empleo, lo cual es valioso, claro que sí, pero el libro argumenta que no es suficiente para asegurar una buena programación o inteligencia financiera. El libro utiliza una metáfora bastante gráfica para esto, comparando la mente financiera con un músculo. ¿Podrías explicarnos un poco cómo usa esa analogía? Claro, compara el ejercitar el cerebro financiero, como haría el padre rico, al buscar constantemente oportunidades y aprender, ¿no? Ajá. Con dejarlo dormido, como según el texto hacía el padre pobre, pues conformándose con la seguridad de un sueldo y evitando entender cómo funciona el dinero. Ya. Es como la diferencia entre ir al gimnasio regularmente para fortalecer el cuerpo y llevar una vida sedentaria. Uno, el ejercicio financiero, fortalecería la economía personal. El otro, la inacción, pues la debilita o la estanca, digamos. Y esa falta de entrenamiento es lo que, según esta perspectiva, explicaría por qué algunos acumulan riqueza y otros no, más allá de los ingresos iniciales que tengan. Eso es lo que argumenta, sí. Insiste en que como la educación sobre el dinero viene principalmente del hogar, pues se perpetúan ciertas mentalidades y hábitos, para bien o para mal. Hay una historia muy al principio del libro, de cuando el autor tenía 9 años, que parece ser, fundamental para todo lo que viene después. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, es la anécdota fundacional, por así decirlo. Él y su amigo Mike se sentían un poco marginados en su colegio porque sus familias no tenían tanto dinero como las de otros compañeros. Veían juguetes nuevos, bicicletas, y ellos se sentían pobres. Cuando el joven Kiyosaki le preguntó a su padre, al pobre, cómo podía ganar dinero, la respuesta fue bastante escueta. Usa la cabeza. Una respuesta que por lo visto no les ayudó mucho en ese momento, ¿no? ¿Qué hicieron entonces? Propias respuestas. Total, que decidieron asociarse para encontrar la manera de hacer dinero. Y su primer intento fue bastante peculiar. Se lanzaron a fabricar monedas. Sí, menuda idea. Decidieron hacer monedas de 5 centavos. El método era ingenioso, aunque, problemático hoy en día. Recolectaban tubos de pasta de dientes usados que en aquella época eran de plomo. De plomo.
Sí, sí. Fueron de puerta en puerta pidiéndolos. Imagina la situación en casa de la madre de Kiyosaki, acumulando todos esos tubos viejos y aplastados. Me imagino que la paciencia de la madre tuvo un límite, fijo. Comprensiblemente, sí. Les dio un ultimátum para que limpiaran aquello, así que montaron una especie de cadena de producción improvisada en el jardín. En el jardín. Sí, derretían los tubos de plomo en la parrilla y vertían el metal fundido en moldes de yeso que habían hecho con cartones de leche. ¡Qué peligro! Hasta que les pillaron con las manos en la masa, o mejor dicho, en el plomo. Exacto. Su padre llegó un día con un amigo y los encontró en plena faena. Al ver las monedas de plomo, pues les explicó con calma, pero con firmeza, que lo que estaban haciendo era falsificación y que era ilegal. El fin de su primer negocio. Debió ser una decepción tremenda. Hombre, sí, se sintieron muy desilusionados. Pero lo interesante es que, aunque el padre les explicó la ilegalidad, también reconoció y elogió su iniciativa, su creatividad para buscar una solución. Ajá. Les dijo algo así como: estoy orgulloso de que lo hayáis intentado. Seguid buscando, pero de forma legal. Ujú. Esa mezcla de corrección y ánimo yo creo que fue clave. Y esa búsqueda les llevó a tocar la puerta del padre rico, el padre de Mike. Querían aprender de él. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues consiguieron una cita para un sábado. El ambiente, según lo describe el autor, era modesto, nada ostentoso, con empleados esperando para hablar con él. El padre rico les escuchó y les hizo una oferta. A ver. Trabajar para él limpiando sus pequeñas tiendas los sábados por la mañana a cambio de 10 centavos la hora. 10 centavos la hora. Suena muy, muy poco, incluso para la época, ¿no? Aceptaron. Kiyosaki aceptó, pensando que sería el inicio de su aprendizaje. Pero pasaron 3 semanas fregando suelos, ganando un total de 30 centavos, y sin haber vuelto a cruzar palabra con el padre rico desde el primer día. Uf. Se sintió frustrado, utilizado como un esclavo, dice él, y decidió que iba a renunciar. ¿Fue a enfrentarse a él entonces? ¿Qué pasó en esa confrontación? ¿Hubo tensión? Pues sí, fue un momento tenso. Kiyosaki, muy enfadado, le acusó de explotarle, de violar las leyes de trabajo infantil, de no enseñarle nada, vamos, de ser un codicioso. Madre mía. Y la respuesta del padre rico fue cuanto menos inesperada. No está mal. En menos de un mes ya suenas igual que la mayoría de mis empleados. Vaya, eso sí que es darle la vuelta a la tortilla. ¿Cuál era el punto del padre rico? ¿Qué quería decir con eso? Pues le explicó que no le estaba explotando, sino dándole una probadita de la vida, como él lo llamó. Quería provocar una reacción, ver cómo manejaba la frustración. Ah, claro. Le hizo ver que la mayoría de la gente, cuando se siente así, pues culpa al jefe o busca otro empleo mejor pagado, pero raramente se miran a sí mismos o buscan aprender de la situación. Esta es una idea central que parece repetirse en el texto. La importancia de cambiarse a uno mismo en lugar de culpar a los demás o a las circunstancias externas. Exactamente. El padre rico le dijo: es más fácil cambiarte a ti mismo que cambiar a los demás. Si Kiyosaki entendía que el problema no era el sueldo bajo o el jefe explotador, sino su propia reacción emocional y su falta de visión para aprender, entonces tendría el poder de cambiar su situación. Entiendo. También le hizo ver que ni renunciar para buscar un sueldo un poco mayor, ni aguantar esperando un aumento, suelen resolver el problema de fondo si la mentalidad no cambia. Y entonces el padre rico le hizo una oferta aún más desconcertante. Trabajar gratis. ¿Cómo reaccionó el joven Kiyosaki a eso? ¿Se lo esperaba? ¿Qué va? Se quedó totalmente perplejo, imagínate. Y para poner a prueba su determinación, el padre rico empezó a tentarle subiendo el supuesto sueldo. 25 centavos la hora, luego $1, $2, hasta $5 la hora, que para un niño en 1956 era, vamos, una suma enorme. Tuvo que ser una lucha interna brutal. ¿Cómo se resolvió? ¿Qué pasó por su cabeza? Kiyosaki describe esa lucha interna, sí. Su mente le gritaba que aceptara imaginando todo lo que podría comprar con ese dinero. Pero curiosamente, cuando la oferta llegó a $5, algo hizo clic. ¿Ah, sí? La situación le pareció tan exagerada, tan evidentemente una prueba, que la tentación como que desapareció. Se miró con Mike y ambos sintieron que habían superado algo importante. ¿Y qué era exactamente lo que habían superado, según la interpretación del padre rico que cuenta el libro? Habían empezado a controlar las dos emociones que, según el padre rico, dominan la vida financiera de la mayoría.
El miedo, sobre todo el miedo a no tener suficiente dinero, Claro. y el deseo, o la avaricia, de querer siempre más. Les explicó que estas emociones llevan a la gente a la carrera de la rata. La famosa carrera de la rata. Exacto. Levantarse, ir a trabajar por miedo a las facturas, recibir el sueldo, gastarlo movidos por el deseo de cosas nuevas y volver a empezar el ciclo, siempre dependiendo de un sueldo y sin salir de él. Aprender a usar las emociones para pensar con claridad, en lugar de dejar que las emociones dicten el pensamiento, era el primer paso para salir de esa trampa. Una vez superada esta prueba emocional que no era fácil, ¿cuál fue la siguiente lección práctica que les dio? Pues el padre rico les dijo: «Usad esto», señalándose la cabeza. Al trabajar gratis, les forzó a dejar de pensar en el sueldo y a empezar a buscar activamente oportunidades para generar dinero por sí mismos. Tenían que agudizar el ingenio. Justo. Y la oportunidad surgió de forma, inesperada en una de las tiendas. ¿Qué descubrieron? Algo interesante. Vieron que la encargada de la tienda, una tal señora Martin, tenía una rutina curiosa con las revistas de cómics que no se vendían. Ajá. Cortaba la mitad superior de la portada para devolverla al distribuidor y así obtener el reembolso del coste. El resto de la revista, o sea, los cómics prácticamente enteros, los tiraba a la basura. No me digas. Cómics gratis. ¿Y qué hicieron con ese descubrimiento? Supongo que no los dejaron escapar. ¿Qué va? Esperaron a que llegara el camión del distribuidor y le preguntaron si podían quedarse con esos cómics desechados. El distribuidor accedió, con la única condición de que no los revendieran. Habían encontrado un recurso gratuito, un tesoro. Y esta anécdota de la biblioteca de cómics ilustra perfectamente una idea clave del libro. Identificar valor donde otros ven basura y crear un sistema que genere ingresos pasivos. Vieron cómics desechados, un recurso gratuito, y lo convirtieron en un negocio que funcionaba sin su presencia constante. Ese es el salto mental que propone el texto, ¿no? Exacto. Revivieron su sociedad, consiguieron permiso para usar un cuarto vacío en el sótano de la casa de Mike y lo llenaron con cientos de cómics. Crearon una biblioteca de cómics. Qué bueno. Contrataron a la hermana pequeña de Mike como bibliotecaria por $1 a la semana. Cobraban 10 centavos por la entrada y los niños del vecindario podían entrar y leer todos los cómics que quisieran durante 2 horas. Para los niños era, un chollo. ¿Y funcionó el negocio? ¿Consiguieron realmente aplicar esa primera lección de hacer que el dinero trabajara para ellos? Según cuenta el autor, fue un éxito rotundo. La biblioteca generaba unos $9,50 semanales durante 3 meses. Después de pagar a la bibliotecaria, les quedaba un buen beneficio. Pero lo más importante, habían creado un sistema que generaba ingresos sin que ellos tuvieran que estar allí todo el tiempo. Claro. Controlaban sus finanzas y no dependían de un jefe. Habían asimilado, de verdad, la lección número 1 del padre rico. Y eso nos conecta directamente con la regla número 1 que el padre rico les enseñó explícitamente, según el texto. La diferencia entre activos y pasivos. Parece simple, ¿verdad? Pero el libro le da una importancia capital. Totalmente. La definición que ofrece el libro es casi insultantemente simple, pero busca ser impactante, yo creo. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Directo. Y afirma que la clave de la riqueza es dedicar la vida a adquirir activos, mientras que la causa principal de las dificultades financieras es, confundir pasivos con activos y acumular los primeros. El libro incluso usa diagramas para ilustrar esto, ¿no? Como describe los flujos de dinero para distintas clases sociales, según su visión. Sí, los diagramas son muy visuales, muy claros. Para una persona con mentalidad pobre, describe un flujo donde los ingresos entran y salen directamente para cubrir gastos. Comida, alquiler, transporte, lo básico. Vale. Para la clase media, los ingresos entran, pero se destinan en gran medida a comprar pasivos que creen que son activos. Ah, ahí está la trampa. Exacto. La hipoteca de la casa donde viven, el préstamo del coche, deudas de tarjetas de crédito. Estos pasivos generan a su vez más gastos mensuales, intereses, mantenimiento, seguros, consumiendo los ingresos. ¿Y el patrón de la gente rica, según esta visión, cómo es? Muy diferente. Sí, es diferente. Los ingresos entran y se dirigen prioritariamente a comprar activos reales. ¿Cómo cuáles? Estos activos generan más ingresos que sirven para cubrir los gastos corrientes y sobre todo para reinvertir en más activos. Se crea así un ciclo,
Bueno, un ciclo virtuoso donde la columna de activos no deja de crecer y generar flujo de efectivo. El libro pone el ejemplo de una pareja joven para ilustrar justo esa carrera de la rata. ¿Cómo describe su situación? Para que se entienda mejor. Describe una pareja típica, ¿no? Se casan, ambos trabajan, ahorran y compran la casa de sus sueños. El libro la clasifica como pasivo porque genera gastos mensuales, hipoteca, impuestos, mantenimiento, sin meter dinero en su bolsillo. Ya. Luego compran un coche nuevo a crédito, otro pasivo. Muebles, más pasivos. A medida que sus sueldos aumentan, también lo hacen sus gastos y los impuestos, lo que en inglés llaman bracket creep, eso de subir de tramo impositivo. Claro, ganas más, pero pagas más impuestos y gastas más. Exacto. Empiezan a usar tarjetas de crédito para mantener el estilo de vida. Y la situación se complica, me imagino. Efectivamente. Cuando las deudas de las tarjetas aprietan, quizá una entidad financiera les ofrece consolidar esas deudas, refinanciando la hipoteca, aprovechando que la casa supuestamente ha aumentado de valor. Ah, la típica refinanciación. Se sienten aliviados al pagar las tarjetas, claro, pero ahora la deuda total está empaquetada en la hipoteca, a menudo extendida a 30 años. Están más endeudados que antes y siguen atrapados en el ciclo de trabajar para pagar deudas y gastos crecientes. No salen de ahí. Esta definición de la vivienda principal o pasivo es una de las ideas más controvertidas del libro, yo diría. Es muy directa, pero ¿no corre el riesgo de simplificar demasiado? A ver, ¿ignora el texto su valor como posible inversión a largo plazo o su importancia para la seguridad familiar? ¿Cómo aborda eso el libro? Es una buena pregunta, sí. El libro es bastante tajante al respecto, enfocándose estrictamente en el flujo de efectivo mensual. Desde esa perspectiva purista, si algo saca dinero de tu bolsillo cada mes, es un pasivo. Punto. Vale. Reconoce que puede apreciarse con el tiempo, claro, pero argumenta que eso no es un flujo de efectivo constante y que muchas personas quedan atrapadas por los gastos asociados mientras esperan esa apreciación. No niega su valor como hogar, pero insiste en diferenciarlo de un activo que genera ingresos. Entiendo la distinción que hace. La idea central que quiere transmitir es que la prioridad financiera debe ser construir la columna de activos antes de adquirir grandes pasivos, incluso la vivienda principal si ésta supone una carga financiera pues excesiva. El libro cita una frase, creo que era algo así como: si descubres que estás atrapado en un agujero, deja de cavar. Buena frase. Deja de acumular pasivos, entonces. Exacto. El foco está en el flujo de efectivo y en la secuencia. Primero activos que generen ingresos, luego lujos o pasivos grandes. Y esto enlaza con otra lección importante del libro. Ocúpate de tu propio negocio. ¿Qué significa exactamente? ¿Hay que dejar el trabajo y montar algo? No necesariamente. El texto aclara que no se refiere a montar una empresa desde cero obligatoriamente, sino a dedicar tiempo y recursos a construir y fortalecer tu columna de activos, independientemente de tu empleo principal. Tu profesión te da ingresos, sí, pero tu negocio, según esta visión, son tus activos. Y argumenta que mucha gente no lo hace por miedo al riesgo, ¿no? Por miedo a perder lo poco que tienen. Sí, sugiere que la aversión al riesgo de la clase media a menudo proviene de no tener una base financiera sólida, o sea, activos que generen ingresos pasivos. Su única fuente de seguridad es el empleo. Claro. Por eso, una crisis laboral puede ser devastadora. Dependen totalmente del sueldo y la casa activo se convierte de repente en una carga que consume ahorros. Entonces, ¿qué tipo de cosas considera el texto como activos reales que deberíamos intentar adquirir para ese negocio propio? Dan ejemplos concretos, ¿verdad? Sí, la lista que da incluye negocios que no requieran tu presencia física constante para operar, porque si no, es otro empleo más. Lógico. Acciones de empresas, bonos, fondos mutualistas, que son como, carteras diversificadas de inversiones gestionadas por profesionales. ¿Vale? Bienes raíces que generen rentas, o sea, alquileres, pagares o préstamos a terceros que te generen intereses, regalías por propiedad intelectual como derechos de autor de música, libros, patentes. En resumen, cualquier cosa que tenga valor, produzca ingresos, tenga potencial de apreciarse y, importante, exista un mercado para ella. La clave es que esos activos trabajen para ti, que generen dinero sin que tú estés ahí dándole al pico y la pala, digamos. Esa es la mentalidad, exactamente. Cada dólar o euro en mi columna de activos es un gran empleado,
capaz de trabajar 24 horas al día y que puede seguir trabajando para futuras generaciones. El consejo práctico es: construye esa columna de activos antes de comprar los grandes lujos. El texto dice que los ricos compran los lujos al final, pagados por los ingresos de sus activos. La clase media y pobre a menudo los compra primero, endeudándose. Vale, entonces, una vez que entendemos la importancia de construir esa columna de activos, el texto aborda el siguiente paso lógico: cómo proteger y optimizar esas ganancias. Y aquí es donde entra en juego el conocimiento sobre impuestos y estructuras como las corporaciones, ¿cierto? Es otra de las lecciones. Corporaciones o sociedades. Sostiene que los impuestos sobre la renta, que inicialmente se pensaron para gravar a los más ricos, pues con el tiempo acabaron afectando proporcionalmente más a las clases media y pobre, que paradójicamente a menudo votaron a favor de ellos. Curioso. Los ricos, en cambio, usaron su inteligencia financiera para adaptarse. ¿Y cuál fue esa adaptación clave según el libro? ¿Cómo lo hicieron? Pues el uso de corporaciones o sociedades. El texto las define no como un edificio físico o un grupo de personas, sino como una entidad legal separada, básicamente un expediente en un registro mercantil, un papel. Vale, una estructura legal. Eso es, la gran ventaja que resalta es la fiscal. Las empresas suelen tener tipos impositivos sobre beneficios más bajos que los tramos altos del IRPF para personas físicas. Y, crucialmente, una empresa gasta el dinero en muchas de sus operaciones, salarios, materiales, alquileres, antes de calcular el beneficio sobre el que pagará impuestos. Ah, claro, los gastos son deducibles antes de impuestos. Exacto. Un empleado, en cambio, recibe su sueldo bruto, paga impuestos sobre él y después gasta lo que le queda en la mayoría de sus necesidades. La secuencia es diferente. Además de las ventajas fiscales, ¿menciona otras? Sí, apunta a cómo los ricos aprovechan el conocimiento de las leyes fiscales. Pone el ejemplo de mecanismos como los que existen en el sistema estadounidense para bienes raíces. Menciona la sección 1031. Sí. Que permiten aplazar el pago de impuestos por la venta de una propiedad si el dinero se reinvierte en otra, demostrando cómo se usa la ley para optimizar las finanzas. Y también destaca la protección legal. Una sociedad bien estructurada puede proteger los activos personales de sus dueños ante demandas contra el negocio. ¿Importante eso también? Claro, permite controlar activos sin poseerlos directamente a título personal. Las clases media y pobre, al operar generalmente como individuos, pues carecen de estas ventajas y protecciones. El libro también identifica algunos obstáculos mentales o de actitud que impiden a la gente enriquecerse, incluso si tiene ciertos conocimientos financieros. ¿Cuáles son? ¿Los recuerdas? El cinismo, esa actitud de eso no funcionará o buscar siempre el fallo en todo. La pereza, la falta de acción o procrastinación. Los malos hábitos como gastar antes de ahorrar o invertir. Y la arrogancia, creer que ya se sabe todo y no estar dispuesto a aprender más. ¿Y ofrece alguna perspectiva sobre cómo superar estos obstáculos? Por ejemplo, el miedo a perder dinero es muy real para mucha gente. ¿Qué dice al respecto? Sobre el miedo, la idea que transmite es que la diferencia entre ricos y pobres no es la ausencia de miedo, sino cómo lo gestionan. Argumenta que para muchas personas el miedo a perder es mucho más fuerte que la emoción de ganar, y eso les paraliza. Te bloquea. Exacto. Pone ejemplos como la actitud tejana de asumir grandes pérdidas pero aprender y seguir adelante. Menciona el álamo como símbolo de transformar una derrota en un grito de guerra, ¿no? O la historia del coronel Sanders, el fundador de KFC, que fue rechazado más de 1000 veces antes de que alguien aceptara su receta de pollo. 1000 veces. Hay que tener persistencia. El mensaje es que el fracaso no solo es posible, sino que a menudo es una parte necesaria del camino hacia el éxito. Hay que aprender de él, no dejar que te detenga. ¿Y qué hay de la pereza? A veces es difícil empezar, ponerse en marcha. Para la pereza, sugiere una táctica curiosa: usar un poquito de avaricia, en el buen sentido. Avaricia. ¿Cómo es eso? Bueno, se refiere a motivarse pensando en los beneficios personales que se obtendrán al superar la inercia. Preguntarse qué hay para mí en esto, ya sea una mejor jubilación, más tiempo libre, seguridad para la familia. Eso puede ayudar a encontrar la energía para actuar en lugar de posponer decisiones financieras o de otro tipo. Entiendo. Usar el beneficio como motor.
Y la arrogancia, dice, se combate siendo consciente de lo que no se sabe y estando dispuesto a aprender constantemente, ya sea de libros, expertos o de los propios errores. Al final, todo parece volver a la idea de que el activo más importante no es el dinero en sí, ¿verdad? Exacto. Hay una frase del padre rico que lo resume muy bien. El dinero no es real. Es una idea, un acuerdo social. Lo que es real y verdaderamente poderoso es la mente. La mente. Una mente entrenada, financieramente inteligente, puede crear riqueza incluso partiendo de cero. Y esto, argumenta el libro, es más cierto que nunca en la era de la información, donde vemos surgir fortunas basadas en ideas, software, contratos. Ya. La inteligencia financiera, esa combinación de conocimientos de contabilidad, inversión, mercados y leyes, es la herramienta fundamental. Y dado que el mundo cambia tan rápido, la capacidad de aprender continuamente y adaptarse es crucial. Muy bien, pues hagamos un resumen rápido de las ideas clave que hemos explorado basándonos en estos fragmentos de Padre Rico, Padre Pobre. Hemos visto la diferencia fundamental que plantea entre las mentalidades financieras. Esto de trabajar por dinero versus hacer que el dinero trabaje para ti. Sí. Hemos destacado la importancia crítica que le da a la educación financiera, por encima incluso de tener altos ingresos. Hemos profundizado en la necesidad de distinguir entre activos, los que meten dinero en tu bolsillo, y pasivos, los que lo sacan. Eso es. Y la estrategia de adquirir los primeros. Y hemos hablado del poder de controlar las emociones, como el miedo y el deseo, y de superar obstáculos mentales para no quedar atrapados en esa famosa carrera de la rata. Parece que la receta del libro se basa en, educación continua y acción enfocada. Efectivamente. Y quizá una reflexión final que se desprende del texto para que cada uno se plantee sería: si aceptamos la premisa del libro de que el dinero es, en gran medida, una idea, ¿qué ideas están dominando nuestro propio pensamiento financiero? Buena pregunta. ¿Estamos dejando que el miedo a perder o el deseo inmediato guíen nuestras decisiones? ¿O estamos realmente utilizando nuestra mente, nuestro activo más potente, según el libro, para diseñar y construir activamente un futuro financiero diferente? La pregunta directa que plantea el texto resuena con fuerza, creo yo. ¿Estamos trabajando duro por el dinero o estamos aprendiendo a hacer que el dinero trabaje duro para nosotros?